Pero en esta caracterización de la situación jurídica de los niños, todavía nos cuesta a la sociedad adulta reconocerles como sujetos titulares de los derechos que, por su especial condición de personas en desarrollo, en un proceso de crecimiento evolutivo, esa condición demanda de una protección especial, reforzada y especializada de sus derechos, reconociéndole, también es un asunto que nos cuesta trabajo a la sociedad adulta, reconociéndoles una capacidad progresiva para ejercer por sí mismo esos derechos. La relatoría que hoy me honro en presidir reconoce que hay avances, particularmente en el campo normativo, una forma de cumplimiento por parte de los estados, pero igualmente hemos identificado una brecha. Y yo creo que si hacemos un examen de conciencia, todos vamos a estar de acuerdo con esta premisa. Una brecha entre lo que la ley dice, el marco legal y la realidad en la que viven muchos niños, niñas y adolescentes en todos los países de nuestra región. ¿Cuáles son los fines de este control de convencionalidad? Primero, que el derecho nacional y las prácticas, no solamente la legislación, sean conformes al Corpus Juris Interamericano, a lo que voluntariamente los estados se comprometieron a través de la suscripción de los tratados a cumplir. 2, que en caso de no ser posible una interpretación conforme, se inapliquen las normas, porque el control de convencionalidad no implica solo dejar de aplicar normas. Al principio lo que tenemos que hacer es interpretar la norma de conformidad con. Eso es control de convencionalidad, porque estás aplicando el control de normas de aquellas que sean contrarias. Por eso todas las autoridades en el marco de su competencia pueden ejercerlo. Si no, no tendría sentido lo que dijo la Corte Interamericana en Trabajadores Cesados del Congreso del Perú. Todas las autoridades en el marco de su competencia. No impone que sea control difuso o concentrado, ¿no? Todas las autoridades. Y todas son todas. 3, que el derecho nacional sea creado conforme a esas obligaciones internacionales. ¿Y esto qué está creando? Está creando un diálogo jurisprudencial. Bueno, un diálogo entre los estados y la Corte Interamericana, pero especialmente con los criterios de los tribunales nacionales. La Corte Interamericana hoy más que nunca está aplicando los criterios de los tribunales nacionales para resolver, de la Suprema Corte de Justicia mexicana, de la Corte Constitucional colombiana, de la Suprema Corte argentina, etcétera, etcétera. Utiliza lo que ya se hace en el ámbito interno a los casos que está conociendo actualmente. De tal suerte que la existencia del control de convencionalidad como un vehículo, como una herramienta, no es un fin en sí mismo, sino como un instrumento, permite que se fortalezca la complementariedad del sistema, ahora sí transitando, y con esto concluyo, hacia un sistema interamericano integrado, lo que progresivamente está conformando un auténtico derecho común basado en los derechos humanos. Los comisionados han resaltado cómo la discriminación, cómo la vivencia de las mujeres sigue siendo caracterizada por la discriminación, en particular a las mujeres afrodescendientes. Se agravia por las estructuras, por los recursos estructurales. Y las mujeres afrodescendientes sufren de una triple discriminación que tiene que ver desde la era de esclavitud,
Y esto se basa en género, también raza y pobreza extrema. La discriminación en base al género agrava la violencia, la inequidad de género, la inequidad social y el problema en el acceso de derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, no reciben información para ejercer la libertad de expresión, para ser parte de la población y para participar en cuerpos de toma de decisiones. Y también encuentran obstáculos para tener acceso a la justicia. También hay una gran falta de protección de las instituciones. Puede decir cómo resuelven las cosas los jueces dependiendo de si son personas que están en estos auditorios o son personas que tienen una mentalidad conservadora para resolver. Primer ejemplo, y estoy sacándolo simplemente de las charlas precedentes. Primer ejemplo, comunidad LGBTI. Entonces encuentran dos personas del mismo sexo que estaban dándose un beso estando detenidas en una cárcel. Las encontraron besándose y entonces fueron condenadas a pagar un mes de algo que llaman una especie de cepo. Entonces las meten en el peor cuarto que tiene la cárcel y allí las dejan un mes sin que puedan siquiera ver el sol, discriminadas totalmente y objeto de las peores burlas, aparte de los vejámenes, de los golpes, de las violaciones también, de que son víctimas simplemente por pertenecer a esto. Y ese amparo que ellas invocan le llega a una sala de un juez con mentalidad conservadora, de personas que tuvieron, perdónenme, el descaro de compartir textos que dicen que la orientación sexual es una enfermedad y que ser compañeros por orientación sexual, siendo personas del mismo sexo, es propio de personas enfermas, y la descripción la hizo el presidente hace poco. El juez, a quien le corresponde resolver en la Corte Constitucional, dice: ya cumplieron el mes. ¿Cómo hacemos nosotros para recuperar el problema? No, sencillamente ya se resuelve esto diciendo hubo hecho consumado, y como hecho consumado no hay nada que hacer, se acabó. Llega otra tutela en las mismas circunstancias, dos mujeres a quienes encontraron besándose en una cárcel de un municipio que se llama Villavicencio, en Colombia. Ese nos corresponde a nosotros. Entonces, con ponencia de quien les habla, encontramos la misma situación. Claro, ya habían pagado el mes allá en el cepo, ya habían sido vejadas, ya habían sido humilladas, maltratadas. ¿Qué se hizo para resolver? Se acudió al derecho a la no repetición. Esto no puede volver a ocurrir, y se dictan órdenes estructurales correspondientes a toda la comunidad LGBTI de personas que aparezcan recluidas en las cárceles, y se le ordena al Estado hacer censos en todos los centros de reclusión, no para que vayan a formar guetos con esas personas, porque esa ya es una forma de discriminación, es para que se les brinde protección y tratamiento igualitario, y se les garantice totalmente, empezando, ¿por qué? Por la educación que debe dárseles a todos los guardianes de las cárceles. Y también se ordena al Estado que tenga que hacer medidas de pedagogía para los internos acerca del respeto. Eso que Margaret estaba explicándoles a ustedes sobre cómo nacen todas las violaciones de derechos humanos a partir de la discriminación, pues claro que ese es realmente la almendra, esa es la médula de donde nacen todos los problemas de violación al derecho de la igualdad y consecuencialmente de toda la violación de derechos. Entonces, por esta circunstancia, se le dieron órdenes estructurales al gobierno, al Estado, y con términos perentorios
de estar reportando la manera como deben hacerse las cosas para que eso no vuelva a ocurrir.